Bien, vamos a estudiar hoy el enfoque actual de la terapia de vidas pasadas. El año entrante, en 2027, se cumplen 40 años de el estudio y la investigación realizada por José Luis Cabouli sobre terapia de vidas pasadas. Y en sus últimos libros, que corresponden a prácticamente 37 años de trabajo sobre esa terapia, estudiando la técnica y realizando un enfoque nuevo y definiendo un nuevo paradigma de esa terapia, nos encontramos con que el doctor Cabouli nos dice que todo el problema empieza a revelarse en los síntomas, que los síntomas simplemente son el camino directo para encontrar una experiencia traumática que ya no está en la conciencia, que está en el subconsciente. O sea que la persona está ejerciendo el síntoma sin darse cuenta y sin tener presente cuál es el origen del mismo, del síntoma. Ese origen de esa experiencia traumática está causada ya en la concepción actual que él expone, básicamente porque en lugar de percibir los acontecimientos y estudiar y admitir las reacciones emocionales, mentales y físicas que tiene el organismo ante determinada circunstancia, por ejemplo, ante una circunstancia externa amenazante, como decir un hecho como un ahorcamiento, por decir alguna cosa, o un hecho como un gran accidente, o como una caída a un pozo muy profundo, en fin, a un acontecimiento externo que normalmente resulta mortal. Y en ese instante, en lugar de admitir las sensaciones, o sea, por la rapidez con que acontece, la persona hace una evitación o un escape directo de las reacciones físicas de dolor, emocionales, de rabia o de rechazo, y mentales como de deseos de cambiar las cosas o de que ocurran de una manera diferente, o deseos de agredir a la persona, por ejemplo, que pudo haber causado el accidente o producido la muerte por una acción de agresión directa, como por ejemplo un fusilamiento. En fin, lo importante del asunto es que es una experiencia que no está dentro de la conciencia y que se causa por una reacción que es mucho más rápida que la sensación o la percepción de las características físicas, mentales y emocionales asociadas a ese episodio. En ese sentido, debo insistir en un asunto muy importante para mí, y es que hay una coincidencia completa frente a lo que nos arroja el análisis experimental del comportamiento sobre las fobias. Está muy claro que en todos los experimentos originales se demuestra que es el escape y las consiguientes evitaciones de una situación aversiva las que producen y aumentan la reacción fóbica. De manera que en eso el entrampamiento del alma de que habla el doctor y la evitación y el escape como elementos productores directamente de la reacción fóbica son una coincidencia científica absolutamente clara. O sea que en ese sentido el enfoque de la terapia de vidas pasadas
es totalmente validado y digámoslo así, coincidente con las explicaciones más refinadas del análisis experimental del comportamiento sobre la aparición de síntomas que en general son equivalentes a reacciones fóbicas. Y en la terapia se dan exactamente los mismos pasos, porque en la terapia básicamente de desensibilización se pone al paciente frente a la situación original. Por ejemplo, si es una fobia a las arañas, por decir alguna cosa, se lo pone ante todos los estímulos ante los cuales ha hecho una evitación. Por ejemplo, después de que una araña lo picó o alguna cosa de esas, él ya no quiere ni siquiera ver las arañas de frente. Y entonces hace evitaciones y evitaciones de todos los sitios donde puedan aparecer arañas. En ese mismo sentido, está trabajando digamos, la experiencia traumática en el enfoque de la terapia de vidas pasadas. Está trabajando haciendo que la persona haga un montón de evitaciones ante circunstancias que le anuncian la posibilidad de que aparezca de nuevo un evento aversivo grave. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo a un ascensor porque tuvo algún pequeño percance en uno de ellos. Pero después cuando ve un ascensor no se monta en él, sino que toma las escalas y eso es una evitación cuyo efecto directo es aumentar la fobia a los espacios cerrados y semejantes a una caja como un ascensor. Entonces de ahí se puede derivar en una claustrofobia muy fuerte si los estímulos, si las evitaciones se siguen haciendo sistemáticamente y, por ejemplo, si se siguen alejando cada vez más y más y más del estímulo original. Por ejemplo, si la persona dice, no, en este edificio debió haber ascensores y más bien prefiere no entrar, que ni siquiera toma las escalas, entonces ya se alejó todavía más, ya no está frente a la puerta del ascensor, ni siquiera frente a las escalas que conducen al piso superior, sino que ya ni siquiera puede ver, ni siquiera está viendo. Entonces está viendo solamente, por ejemplo, la fachada del hotel, pero esa fachada se le convierte en un preaversivo. Entonces cualquier hotel parecido a ese ya se le vuelve también un estímulo aversivo ante el cual puede desarrollar y hacer aparecer la fobia correspondiente. Entonces decía que cuando se va a hacer la terapia, lo que se hace es que se le permite al paciente revivir la situación traumática. Por ejemplo, si es una fobia a las arañas, como que venía explicando, y ya está muy lejos de la visión de la araña concreta, por ejemplo, está muy lejos porque ya se ha retirado de todos los lugares donde posiblemente aparezca una. Entonces se le ponen los lugares más lejanos que haya condicionado como estímulos preaversivos y se le invita a mirar y a percibir y a darse cuenta de cuál es el estímulo que está allá. Y se le invita, por ejemplo, a verbalizar qué es lo que está viendo, así objetivamente. Decir, por ejemplo, estoy viendo una ventana al frente mío y adentro de esa ventana hay una mesa con libros y hay un solterón con prendas suspendidas en él y hay un sofá cercano al escritorio, en fin, y mientras va describiendo, está mostrando, digámoslo así, o está actuando las impresiones mentales que están implicadas en ese momento
en la percepción del cuadro que tiene al frente. Y si es necesario que también relate lo que siente, por ejemplo, diga, me siento oprimido, me siento como que, por ejemplo, el cuello se me tensiona y tengo una opresión aquí en el pecho, como si tuviera una bola aquí que me estuviera bajando por el esófago. Y, en fin, y si es necesario describir eso, lo que le decimos es que no huya del síntoma, que lo admita, que permita sentirlo y digerirlo. O sea, y eso está relacionado entonces con la reacción física al estímulo, con la reacción física que quedó, digámoslo así, suspendida por una reacción de evitación y de escape. Entonces, y lo mismo podemos decir si, por ejemplo, en ese momento él quiere mencionar que esa sensación física le produce una aprehensión y un miedo supremamente grande, que piensa que tiene pánico a que eso signifique que se va a morir, por decir alguna cosa. Entonces está también procesando digamos, las reacciones emocionales concomitantes con la apreciación de una situación aversiva. Y todo termina en el momento en que ya le presentamos una imagen directa de una araña, ante la cual se tiene que hacer exactamente lo mismo. En el orden, digamos, lo más adecuado serían, a ver, cuáles son sus reacciones físicas, sería la primera. Segundo, cuáles son las reacciones emocionales, sería la segunda. Y tercero, cuáles son sus reacciones mentales, qué es lo que ve y qué es lo que piensa y Y en ese caso seguiríamos exactamente el mismo procedimiento que se hace en la terapia de vidas pasadas. Eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende una recomendación fundamental, y es que nos entrenemos en no evitar situaciones que nos parecen aversivas y que muchas veces ni siquiera admitimos pensar, porque de entrada lo que hacemos es una evitación o un escape. En ese caso una evitación, porque no queremos ni siquiera aproximarnos a ver una determinada situación. Por ejemplo, yo digo, no, es que yo ni siquiera me imagino y no quiero ni siquiera imaginarme que me entierren, por ejemplo, vivo, y que yo me despierte, por ejemplo, en el momento en que estoy en el cajón, si me van a enterrar. Entonces, el solo hecho de decir, no quiero ni siquiera imaginarme, me impide a mí, o mejor dicho, me induce a hacer una evitación. Y esa evitación me da, por naturaleza misma de la evitación, un aumento de la fobia a ver una situación aversiva, a percibirla. Y lo mismo, por ejemplo, si la persona fue lanzada a un pozo porque le estaban atracando o asaltando o alguna cosa, y ella en ese momento simplemente murió. Entonces quedaron las experiencias por construir sobre lo que se siente físicamente, sobre lo que se vive emocionalmente y sobre lo que se vive mentalmente y se piensa. Entonces todo eso quedó suprimido, y ahí es cuando habla la terapia de vidas pasadas de entrampamiento del alma. O sea, que se queda esa experiencia por fuera de la conciencia, exactamente igual que en la explicación del análisis experimental. La situación importante de entender es que básicamente
esas reacciones son energía, son un tipo de energía. Y por eso podemos decir prácticamente con casi seguridad total que mientras más evitaciones se hagan, más dificultades tendremos para desarrollar la percepción propioceptiva, que es interna, y la percepción interoceptiva, que también es interna, y que serían las que nos dan, las responsables de que nos demos cuenta de lo que estamos vivenciando en un momento traumático difícil, como un ahogamiento, por ejemplo, en el mar. Entonces no alcanzamos a entender ni a vivir cómo es el hecho de que el agua se nos entre y suspenda la respiración, y con la respiración suspendida se nos paraliza el corazón y nos vamos. Entonces casi como que la actitud más fundamental para la salud mental es no hacer escapes ni siquiera de la imaginación de lo que puede suceder, así sea muy aversivo. Porque si nos acostumbramos a mirar de frente esas situaciones y a examinarlas, inclusive aquí mentalmente, y a verlas y a visualizarlas, y darnos cuenta de cómo se vivencian física, emocional y mentalmente, nosotros estamos creando conciencia de esos episodios y no síntomas, porque esas experiencias no quedan ocultas. Es exactamente lo contrario, porque aquí para nosotros y para la terapia de vidas pasadas es exactamente igual el entrampamiento del alma a la reacción que tapa la percepción y tapa la sensación. Entonces, esa es la mayor recomendación para la salud mental nuestra. Admitir todo lo que queramos de situaciones difíciles. Por eso cuando la gente dice, no, es que no penses en eso porque eso antes te trae consecuencias negativas. No atraigas la mala suerte pensando en cosas negativas. No necesariamente. Si la persona es capaz de mirar las cosas negativas o las situaciones aversivas posibles y mantener la atención y mantener la percepción y la sensación clara de lo que le produce y ser consciente de lo que siente físicamente, de lo que siente emocionalmente y de lo que siente y procesa mentalmente, no hay problema de conciencia. No hay problema de conciencia, sino que todo lo contrario, hasta la conciencia crece aún en esas situaciones de dificultad. Eso es todo por hoy, con todo mi amor y mi cuidado.